Tenemos nudo, espacio, desenlace, aquí dice narración, tiempo. Bien, chiquillos en la casa. Chiquillos que están aquí en la sala estoy con Brian, estoy con Adam, Juanjo, Alejandro, Amaro. Gracias, Amaro, por ayudarme. Así que ellos nos van a decir, chiquillos, ¿por qué creen que a mí se me ocurrió poner esas palabras en la sopa de letras? Para activarnos, bien. ¿Y para qué más? ¿Qué relación tendrán con nosotros esas palabras? Vamos a ver eso hoy día, bien. Y miren ahora, ya chiquillos los que están en la casa. Empezamos. Miren ahora. Esperen. Mi computadora. ¡Ay! No borré nada. Ahora, ¿dónde está al anotar? Aquí tengo que borrar todo. Tararán, tarán. Borrar todo lo demás. Listo. Ahí hay una serie de nombres. La idea es que rápidamente me digan, me digan el color que está dentro de lo que digo. Pero tenemos un problema con los que están aquí. Se ve todo aquí raro. De hecho, no, es verde. A ver, le vamos a preguntar al... Yo creo que el negro es amarillo. Yo creo que el negro es amarillo. No, no. Es que no se alcanza a ver. Le vamos a preguntar, vamos a ir por separado. En la casa y usted. Entonces, gente en la casa. No, no se preocupe. ¿Qué color es ese? Los que están en la casa. Ese se ve bien. No hay nadie en la casa. No hay nadie en la casa. Rojo. Rojo. ¿Y el que está al lado? Azul. ¿Y el que está aquí? ¿Ese? Negro. ¿Y este? Negro. ¿Y ese? Está el puro Benja. Azul. Ya, ahora Alejandro. Yo lo veo todo negro. ¿Ese? ¿Qué color es? Espérame, el Alejandro. No alcanzo ni ver qué dice. ¿Qué dice? Dice negro. Ya dice negro, pero no se ve el color. Es amarillo. Bueno, la tecnología no ha llegado aquí todavía, necesitamos una renovación importante de... Pero, eliminado este juego para siempre en esta data. ¿Y ese? ¿El color que lo ven ustedes? Yo lo veo negro. ¿Negro? ¿Y ese? ¿Y verde? Pero, ¿qué color lo ves tú? Yo lo veo celeste. Celeste. ¿Y en la casa qué color es este? Azul. Ya lo Azul, encontré. bien. Ya, este juego eliminado de mi lista de juegos porque aquí en el data se ve horrible, ¿cierto, chiquillos? Díganlo, reclamen, aprovechen. Entonces, después de este fiasco de colores, miren eso que hay ahí. Espérense, ¿eh? Tararán, tatán. ¿Cómo se relacionan esas tres imágenes? Observen. Voy a bajar un poquito a los chiquillos que están aquí en la sala para que puedan ver. Pero no ven ese. Lo voy a poner acá arriba. Ya, ¿en qué se relacionan esas tres imágenes? Hay una en movimiento, sale un monito con una lupa, que se supone que soy yo, pero con esta chasca hoy día sí puede ser, pero se supone. ¿Sí? ¿En qué se relacionan esas tres imágenes? ¿En qué? Misterio, dicen aquí. ¿Qué dicen en la casa? Laura. Suspense. Bien, ¿dónde tengo los lápices? Vamos a anotar al tiro. Vamos a ir anotando las predicciones que van haciendo ustedes de la clase. ¿Dijeron misterio? ¿Y dijeron? Suspenso. Bien ahí. En la casa, ¿cómo se relacionan esas dos imágenes? Investigación. Estoy parándome porque voy anotando en la pizarra, ¿ya? Investigación. No tape tanto el data. Investigación. Ya, ¿cómo saben que puede ser misterio? Y en la casa, Porque ese es su puede ser? nombre. ¿Cómo? Porque ese es el nombre del personaje de la esfera. Así se llama, Misterio. Bien. Bueno, misterio en Spider-Man.
¿Cuál es esta? No Way Home. No, Far Far Home. Denme un segundo porque me acabo de percatar que estoy con el parlante, pero de mi computador, no con el parlante de el... Ay, sí, creo que es. Esta es el personaje que se llama Misterio. ¿Qué característica tiene este Bitmoji que los hace pensar que puede ser? Está investigando, hay una sospecha, me dicen aquí, y tiene una lupa. Y el de abajo, el patito, es un pingüino, perdón. Yo veía un patito. Y fíjense, no me había dado cuenta, pero el pingüino tiene un helado que se llama Misterio. ¿Ya? Y lo que vamos a ver hoy día, sí, es un helado, es que es una publicidad muy vieja. Cuando yo tenía la edad de ustedes. Entonces hoy día, ¿qué vamos a ver? Hoy día, chiquillos, partimos con el tercer trimestre. El tercer trimestre, que damos inicio hoy, va a partir con el relato de Misterio. Ya, chiquillos que están en la casa, vamos a trabajar con el objetivo 8 de la priorización curricular, que es formular la interpretación de textos a partir de un análisis coherente. Entonces, para hacer ese análisis coherente, yo les voy a dar a ustedes las herramientas para llegar a eso. ¿Qué herramientas son las que siempre estoy dando en clase? Es con E. ¿Qué herramientas siempre estoy dando en clases para hacer estos análisis, chiquillos que están en la casa? ¿Vayan anotando ustedes también? ¿Hay gente en la casa mientras los compañeros aquí escriben? No hay gente. Laura, ¿estás ahí? Vente, Kelly, Joaquín Rojas, Joaquín Santana, César. Oye, faltan varios. Deberían haber por lo menos 12 en la casa. Y 12 aquí. Entonces, ¿qué herramientas trabajamos todas las clases? Adam. Las las estrategias. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta clase propiamente tal? Va a ser explicar y ejemplificar por qué el texto que vamos a leer se inserta en un tema de estudio. ¿Cuál será el tema de estudio de hoy? El relato de Misterio. Entonces, la investigación estaba ahí bien calado, como dijo acá, ya, no me digas el nombre. Amaro, como dijo Amaro, me lo aprendí. Y todo esto desarrollando una actitud de trabajo riguroso. Acuérdense que esa es una actitud de nuestra asignatura, en donde ustedes tesoneramente buscan, investigan, etc. Ya, chiquillos, ¿cómo vamos aquí? Copiar. Entonces, ¿se cumple la relación que había entre las imágenes? ¿Vamos a hablar de misterio? Sí. ¿Vamos a hablar de suspenso? También, como bien descubrió ahí Brian. ¿Vamos a ver investigación, como dijo Laura en la casa? Sí, porque todo esto se relaciona. ¿La casa están listos? Ahí llegó Gabriel. Gabriel, vamos. Ya. Ustedes me dicen, chiquillos, ¿partimos o no partimos? Juanjo, ¿lograste escribir? ¿Amaro? Oye, ustedes todos son varios. Yo quedé filoso. ¿Partimos entonces, Juan? Vamos a recapitular en conjunto. Si ustedes se fijan, ahí en la presentación, ¿qué ven en esa imagen? Aparte de las flechas, un libro. ¿Qué más? Una variedad de imágenes. ¿Qué más? Cuentos. Pinocho, ¿dónde está Pinocho? Ah, verdad, ya lo vi. ¿Dónde está Pinocho? En la casa, ¿qué ven? ¿La sirenita? Le vamos a preguntar a Kelly Celsi. Kelly Celsi, ¿estás ahí?
finalizar. Sí. No, Sí. Kelly. Kelly, ¿por qué crees que ahí está esa imagen? ¿De qué crees que se va a tratar el esquema que vamos a completar ahora? No, si estaba la Kelly, yo escuché que me habló. De cuentos, me dice, ¿ya? ¿Y el cuento Benjamín García pertenece a algún género? Vamos a echar el Benja. ¿El género literario? Ya, a un género literario, bien. ¿Y a cuál género No, no literario? literario, perdón, es que no, aún no entiendo muy bien cómo funciona, pero bueno, uno de esos dos creo que era. ¿Cuál? Disculpa. No literario, No, en este caso vamos a ver literario. Estabas bien al principio, literario. ¿Y cuál género de los literarios iremos a ver hoy día, chiquillos? Si vamos a hablar de cuentos, ahí aparece Pinocchio. Género narrativo. Narrativo, muy bien. Y ahí apareció el género narrativo. Entonces, ¿en qué consistía el género narrativo? Y ahí ustedes, chiquillos, pueden ir tomando apuntes. Tenemos que entender que el género narrativo va a ser aquel que encadena acciones dentro de un tiempo y un espacio determinado. Estas acciones las llevan a cabo personajes. Entonces ahí, en el mapa que están viendo los compañeros en casa y los compañeros aquí, tenemos que toda obra narrativa nos introduce a un mundo de ficción. Acuérdense siempre, ficción es un mundo creado en la imaginación de un autor. Nunca deben olvidar eso, ¿ya? Entonces, toda obra narrativa nos va a invitar a un mundo de ficción. Por eso, la imagen que está ahí es una niña que abre un libro. Y cuando abre ese libro, todo lo que el autor se le ocurrió, ella lo puede encontrar. Por eso hay sirenas, hay carabelas, está Pinocho, está Blancanieves, hay una corona, hay palabras, hay una casa, etc. Porque la imaginación nos invita a eso. Todo género literario nos invita a la ficción. Literario, porque el Benjita adelante me decía entre lo no literario y lo literario. Lo literario tiene ficción, lo no literario no. Por eso, en las clases anteriores, cuando estuvimos viendo la noticia es no literaria, porque no puede tener ficción. ¿Se imaginan que en las noticias, 8 de la mañana, diga, Santiago, un grupo de duendes atacó a los transeúntes que se encontraban dirigiéndose al trabajo? ¿Se imaginan eso? Digo, un grupo de duendes. O si no, Don Igüe, el Rey León, que vive en la calle Basuris, atacó al oso panda que vivía al frente por rencillas familiares. Eso no existe, ¿cierto? Porque eso es ficción. La noticia es no literario, carece de ficción. Lo que vamos a ver hoy día es literario, por ende sí posee ficción. Tenemos que seguir viendo las características, porque si yo digo literario, ustedes pueden decir, pero profe, ¿un texto literario también podría ser una obra de teatro? Sí. Ustedes podrían decir, pero profe, un poema, una canción es género literario. Y la respuesta también es sí. Entonces, el género narrativo tiene ciertas características que lo hacen ser él. Y ahí, una de esas características es su estructura. La estructura del texto narrativo siempre presenta tres partes. Una situación inicial o una introducción, un nudo o desarrollo y una situación, perdón, que los de aquí no alcanzan a ver. Ahí. Y una situación final. Dime. Aquí y los elimino. Ahí sí, ya, vale. Gracias, Amar. Entonces, nos vamos a encontrar con que en la situación inicial, yo invito, yo cuento quiénes son los personajes que van a participar, dónde viven, por qué están ahí. Entonces, los ubico a estos entes de ficción, acuérdense, personajes son entes de ficción, los ubico en un tiempo, en un espacio
determinado ejecutando una acción determinada. Por ejemplo, Caperucita Roja. ¿Cómo parte Caperucita Roja? Había una vez una niña que tenía una capa roja y por eso la llamaban Caperucita Roja. La niña vivía en el bosque con su mamá y su abuelita vivía al otro lado del bosque. ¿Se fijan? Me introduzco. Después viene el nudo de desarrollo, y el nudo de desarrollo viene desde la complicación hasta la resolución del conflicto. Entonces, ¿qué pasa ahí? La mamá le dice, Caperucita, tienes que cruzar todo el bosque y llevarle esta cesta de comida a tu abuelita. Y es como, y uno empieza a pensar, uno dice, ya cuando uno es chico se compra toda esta historia. Y uno dice, ¿qué onda la mamá? Soy una niñita, la hace cruzar el bosque. Ya, pero en fin, complicación. Si la mamá no hubiese mandado a la Caperucita a cruzar el bosque, se acaba el cuento. ¿Ah? Ya, al final, cuando termine de contarles, les cuento bien qué contexto tiene la Caperucita Roja, porque tiene un contexto psicológico que yo creo que ustedes ya conocen. Pero, voy para allá. Y la manda al otro lado. Imagínate, o sea, ni a mi hijo dejo salir que tiene 6 años, me voy a mandar a una niñita. Entonces, ya, pues, complicación. Si esa acción no hubiese existido, no hay cuento, se acaba el tiro. Entonces, en el desarrollo, empieza que la Caperucita habla con las flores, habla con los elfos, estoy inventando eso, y aparece el lobo feroz. Caperucita, ¿para dónde vas? Dame lo que llevas en la canasta. No, pero mi abuelita. Ya. Caperucita, te ves apetitosa. ¿Se la quiere comer? Ya. Hasta que llega donde la abuelita. Pero cuando llega donde la abuelita le dice, o sea, está ahí acostadita y ella le dice, uy, abuelita, qué ojos más grandes tiene. Y toda la historia que ustedes ya se saben. Y se la come, y se la come. Eso es el hecho final, o por decirlo, donde termina la complicación, ya se la come. Hasta que llega el cazador, raja al lobo y saca de su interior a la abuelita y la Caperucita. Se soluciona el conflicto, ¿cierto? Y la situación final es la vuelta a la calma. O sea, ya había tensión, la Caperucita se encontraba con el lobo la quería comer, después iba para acá, después para allá. Ahí hay tensión. Y en la situación final se vuelve a la calma, en donde la Caperucita, su abuelita, el leñador, todos viven para siempre felices. Eso es la estructura. Por ejemplo, ustedes leyeron Rebelión en la Granja. ¿Se acuerdan de ese libro? En Rebelión en la Granja, situación inicial. Todos los animales viven en la granja. ¿Cuál es el hecho que detona todo el libro? Explotación laboral. Pero el hecho, hay un hecho, una acción que detona todo lo que pasa en el libro después. Un discurso. Y el discurso lo comete se me olvidó, el viejo mayor. Ya se me había olvidado. El viejo mayor. Y el viejo mayor les dice, no, compañeros, levántense, no aguanten. Un discurso político que nos lanza y se empieza a mover el libro, ¿cierto? Entonces en el libro nos encontramos con Napoleón, nos encontramos con Bola de Nieve, los dos nos quieren liberar, después nos damos cuenta y entre los dos se joden, uno jode más al otro, hasta que llega la situación final. Cuando termina la complicación es cuando en el libro nos damos cuenta de que Napoleón se transformó también como en un humano, con las mismas características. Y ahí viene la situación final en donde el regreso a la calma es que al final los animales siguen siendo explotados, pero antes por el hombre al principio, ahora por otro animal. ¿Se fijan cómo se cumple en todo tipo de texto? Ya sea un cuento como la Caperucita Roja, o en un texto más extenso como en el caso de Rebelión en la Granja. Ahí, ojo. Entonces tenemos esa estructura. Y vamos a tener elementos básicos que debe poseer el género narrativo para hacerlo. El primero es que toda obra narrativa debe tener un narrador. El narrador es la voz ficticia. Si no hay narrador, no hay historia, porque no sabemos quién la cuenta. Tiene que haber un narrador, esa voz ficticia que nos va a contar. Ese narrador puede ser un personaje que se va a llamar homodiegético, en este tipo de clasificación porque está dentro de la narración, o se va a llamar heterodiegético.
un narrador que está afuera. El más común. Por ejemplo, había una vez una Caperucita. ¿Quién está contando eso? Un dios, alguien que está por sobre las acciones. Vamos a tener también los personajes. Todas las obras narrativas deben tener personajes porque son ellos quienes ejecutan las acciones. Y por ende, después va a venir, me pasé, no, la acción la puse al final. Las acciones son estos hechos. Ustedes cuando hacen algo, son acciones. Por ejemplo, hoy día se levantaron, acción. Se lavaron los dientes o se bañaron, acciones. Están aquí en el colegio tomando apuntes, acciones. Entonces en la narración pasa lo mismo. Los personajes ejecutan acciones y estas acciones se dan en un tiempo y en un espacio determinado. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es nuestro espacio? La sala. Si nosotros fuéramos un cuento, si fuéramos un reality show, la sala es nuestro espacio. En el caso de los compañeros, si es que fuésemos un cuento, sería vamos a pensar que están en su living, ahí estudiando en un lugar concreto, pero no, creo que están en la cama así, y uno aquí con frío, y ellos ahí acostados. Y el tiempo tiene que ver con los verbos. Entonces, yo sé si estamos hablando de un tiempo que ya fue o de un tiempo que vendrá. Siempre estoy jugando con eso. Yo puedo decir, oh, es algo que está pasando ahora, presente, pasado o futuro. Pero nosotros en literatura lo trabajamos de acuerdo de dónde se empieza la narrativa. Por ejemplo, yo puedo hablar de una historia que tiene principio, medio y fin. ¿Cierto? Parto porque la Caperucita fue a dejarla, dale con la Caperucita, va a dejar la canasta y termina con que la Caperucita llegó con la canasta. Principio, medio, fin. O sea, calza con la estructura. Situación inicial, nudo, situación final. Hay algunas historias que parten desde la mitad. Desde la mitad. Entonces, eso se llama in media res, en medio de la cosa. Entonces, son historias que nos muestran un nudo, el desarrollo, vuelven al principio, nos cuentan qué pasó al principio, llegan a la mitad y avanzan hasta el final. Eso se llama in media res. Y otro, que se llama in extrema res, son esas historias que parten desde el final. Entonces nos cuentan el final y tiene que retroceder toda la historia para volver. Por ejemplo, lo voy a ejemplificar con películas. In media res, ¿han visto Las locuras del emperador? Sí. No. ¿No? ¿No la has visto? La vamos a ver. No, gracias de la animación de Disney. Aparece Cusco, que está transformado en una llama, que nosotros no sabemos que es Cusco, y está en medio del bosque. Estoy todo mojado. Y llora. Desde la mitad de la película casi al final hasta el inicio. Entonces ahí está en la mitad de la película, todo mojado, y no sabemos qué es esa cuestión fea. Es una cuestión, una llama que habla. Y es como, ¿qué es esa cuestión? Así como, ¿qué es eso? Ya, y después retrocede y aparece una canción, Cusco, y toda la historia, y nos cuentan que es el emperador inca, que era muy pesado, que quería destruir la aldea de un tipo, que era su amigo. Porque quería hacer un palacio de juegos. Porque quería hacer un palacio de juegos, exacto. Y después llega a la mitad, justo mismo donde estaba el inicio, y llega hasta el final. En cambio, ¿han visto Megamente? Sí. Megamente. ¡Wow! Se muestra Megamente cayendo. Nosotros decimos, ¿qué onda? Está el sol con el edificio y viene Megamente cayendo. Y ahí Megamente dice, vamos a remitirnos al inicio de mi vida. Y lo muestran cómo llegó. ¿Ah? Al principio de la película. Y cuando llegan a esa parte dicen, y así fue como llegamos hasta aquí. Sí, exacto. Y ahí, Hay que le ponen atención. uy, porque eso nos sirve de ejemplo en la clase. Y ahí, Cusco, o sea, Cusco, Megamente va cayendo y empiezan a contarnos el origen de Megamente, que era un ovni, igual que la historia de Superman. Cayó, pero justo llegó con Metroman, entonces, uno era lindo, otro no, hasta que llegamos al final. Entonces ahí estamos viendo el tiempo. Rebelión en la granja. ¿Tenía una de estas características o partía desde el principio? Desde el principio. Entonces, rebelión en la granja se llama ab ovo, desde el huevo, desde su origen. Principio, medio, fin. Listo. ¿Se fijan? Estos son características y elementos básicos del género narrativo. ¿Entendieron ustedes que están aquí?
¿Sí? ¿No? ¿Brian? Y ahora vamos a preguntar, viene lo rudo, en la casa. Si es que me están poniendo atención. No, mentira, sí, yo sé que estoy poniendo atención. En la casa, ¿se entendió? Necesito que... Sí se entendió, Miss. Gracias, Laurita. Necesito que reaccionen con deditos. Y ahí tengo 1, gracias Joaquín. 2, Kelly. Ya la Laura que ya me dijo que sí. Nos falta Joaquín Santana, Lucas Pello, Gabriel Bamonte, Connie Silva y César. Ahí apareció Lucas Pello, ¿eh? Noemí. Yo sí entendí, por lo menos, Miss. Bacán, gracias Connie. ¿Viste? Y están los chiquillos, ¿eh? Nosotros pensando que ustedes estaban durmiendo. Entonces, después de todo esto, nos vamos a lo que vamos a ver hoy día, que es el cuento de misterio. Y los cuentos de misterio son cuentos breves, así como los que yo les contaba de Caperucita Roja, pero que tienen ciertas características peculiares. La primera, y lo dijo Brian al principio, poseen suspenso. Eso es muy importante. ¿Quién sabe lo que es el suspenso? Dale, Alejandro. Es como cuando te ponen, por ejemplo, en una película te ponen emoción muy tarde. ¿Sabéis que va a pasar algo? No sabes cuándo. Bien. Te vas enterando más en la trama. Acá Alejandro nos está diciendo que es como en una película, cuando hay un pasillo largo y uno sabe qué va a pasar. El suspenso se Es como intriga, ¿o no? La intriga. ¡Qué lindo! Sí. Por eso ahí después dice tensión. La pucha, en este minuto no tengo. Cuando yo hacía clases presenciales en otro colegio, una vez hice una maldad, debo confesar. Andaba una chiquilla que no me ponía atención y todo el rato estaba jugando con con un cole, pero estos coles que tenían piedrecitas. Y justo estaba pasando algo como esto. Entonces yo les dije, a ver, ¿entendieron lo que es la atención? Y los chiquillos, sí, profe, ya, hagamos un ejemplo. Y le quité eso a la Karen, Scarlett se llamaba, me regaló. Y empecé a tirar, y empecé a tirar. Y los chiquillos eran como, profe, lo va a romper. Pero no se rompió. Eso es la atención. ¿Han visto eso en física? Todo esto se relaciona también con la ciencia. Por ejemplo, en física, cuando uno trabaja con la atención, se refiere a cuánto puedo estirar un elemento. Entonces se pone tenso. Entonces, por ejemplo, en las guitarras, pregúntale al Mr. Pacho, mira, y ahora lo mezclamos con música. ¿Cuánta tensión tiene que tener una guitarra, una cuerda de la guitarra, para poder sonar bien? Bastante, ¿cierto? Eso es la tensión. No me acuerdo yo en este momento. Pero la tensión nos hace ahí, bueno, esto lo estoy apretando, no se va a romper, pero es como, ay, no sé si se va a romper. Entonces eso también se relaciona con el suspenso. Cuando estoy viendo una película, ¿qué va a pasar ahora? ¡Ay, mi guata! Y uno está ahí con la guata gorda, no sé. Yo soy fanática de Marvel. Cuando fui a ver Avengers, ya me habían spoileado que Tony Stark iba a morir. Entonces ya iba preparada. Pero cuando se murió la viuda negra fue como, ya, eso fue tensión. Miren, a ver, aquí me mandaron un... ¡No! Ya, la Laurita. Sí, Laura, sí. Entonces, fue como, Entonces la tensión es eso. Nos hace siempre estar alerta. Ay, alerta. Aquí también podemos encontrar personajes fantásticos, con características especiales. Por ejemplo, nosotros yo voy a usar un ejemplo que viene más adelante, que es con la película La Huérfana. No sé si la han visto, pero es una película pseudo terror, pero es más suspenso, en donde hay una niñita que es muy mala, una niñita que es muy mala. Y uno dice, pero ¿cómo esta cabecita puede ser tan mala? Y al final resulta que no es una chiquilla, es una mujer que no creció. Pero no es enana, porque los enanitos tienen ciertas características físicas. Acá es una mujer que no creció. O cuando ustedes ven películas de terror también. Está esa tensión de no saber cuándo va a atacar a Anabel. Si Anabel está ahí, si es una muñeca. Entonces ahí está la tensión. ¿Qué otra característica vamos a encontrarnos? Es que hay un ambiente que tiene que ser detallado. Aquí no nos vamos a encontrar como en Caperucita Roja con un ambiente lleno de un bosque con animalitos que hablan, flores silvestres. No.
encontrar con un ambiente oscuro, nos vamos a encontrar con algo tétrico. Entonces, ahí nosotros, ¿cuál es la diferencia que hacemos entre una película de terror, perdón, un cuento de terror y este? Que el terror ya tiene que ver con el miedo propiamente tal. Cuando uno siente ese miedo, cuando uno siente aquí el miedo. La tensión no es miedo, la tensión es esa alerta. El miedo no, pues el miedo es otra cosa, te hace sentir otro tipo de sensaciones que no son agradables. En cambio, el suspenso está ahí. ¿Han visto esta búsqueda implacable? ¿No? Es la de Liam Neeson cuando le raptan a la hija. Y el tipo era como era del FBI, entonces siempre la entrenó. Entonces cuando la raptan, la niñita llama a su papá y le dice, papá, me están hablando. Entonces el papá le dice, dame todos los datos que puedas darme. Imagínate, ¿quién va a estar pensando en eso cuando te están raptando? Pero la cabra tiene el celular y le dice, tiene un tatuaje en la mano, de tez blanca, y no sé, le da puras características para que el papá... Porque la película se está ambientada en París. En París. Sí, bueno, el tema es que Por eso el tema central es la trata de blancas, que los tipos como que raptan niñas bonitas y las hacen prostitutas. Y de muchos films, lo siento. Entonces ahí nosotros tenemos estas características. Se llama París. ¿Cómo? Eso es bueno, ¿cierto? Y ahí estamos frente a la tensión. Y yo les digo que estos personajes fantásticos tienen características especiales, pero por ejemplo ese protagonista no es un personaje que tenga superpoderes, pero es un super policía. Y es como, wow, ¿existen policías así? Así como que, porque el tipo es cincuentón, entonces uno dice, ya, pero ¿cómo él va a vencer a toda la mafia? Ya, ahí hay una característica especial. ¿Por qué? Porque no sé, en realidad no sé si en la realidad existen tipos así. Y los lectores se empatizan con lo leído, los lectores se hacen parte de esa tensión. También nos vamos a encontrar con que este ambiente físico que yo les decía es hostil, es inseguro, nos hace sentir, hostil significa que no es agradable. Y se centra el ambiente psicológico, siempre nos está mostrando dudas, nos está mostrando tensión y nos está mostrando el miedo. El final es inesperado. Nadie sabe la certeza del final. No es como en una película que uno sabe que los buenos van a ganar. En esta uno está ahí. La película de terror. Sí, pero estamos hablando de narrativa del terror. De narrativa. No, las películas me sirven solo para ejemplificar, para que no los confundan. Pero, ¿no les ha pasado que cuando ven esas películas, uno dice, ya, si al final siempre van a ganar los buenos, pero nunca sabemos cómo van a ganar los buenos? Entonces, esa es la tensión que procura. Yo soy partidario de que ganen. Muy lento. Y tenemos que cumple con la estructura, situación inicial, desarrollo, desenlace. Lo mismo que nosotros hemos estado viendo al principio. Y ahí está el ejemplo. Entonces, piensen ustedes, lo que están en la casa lo tienen que mandar todos por el chat, porque ahí va a quedar la asistencia. Piensen en una película que cumpla con esto que yo les conté, que cumpla con el suspenso. Yo ahí puse La Huérfana, la que les conté ahora. Hansel y Gretel, cazadores de monstruos. ¿Esa es Hansel y Gretel? ¿Esa? Sí. Sí, sí tiene suspenso. ¿Qué otra película? Aquí, a ver, me están contestando por el chat. Como en el tráiler de Spider-Man, cuando le dice, hola Peter, wow, ay, ya quiero que llegue esa película. Hello Peter. No, Es el mismo actor de la serie de Dream of Fire. Exacto. Compañero, el multiverso existe. El Spider-Verse. El Spider-Verse existe. Fíjense, tiene personajes en la hierba alta. Connie, no he visto esa película. ¿La puedes describir ahí en el chat o si quieres lo hablas? No, se trata básicamente de que como que encuentran a alguien pidiendo ayuda y se meten como a no es como un bosque, sino que es como donde cosechan, por decirlo así, donde hay pura hierba alta básicamente, y quedan ahí y se quedan como atrapados ahí, no pueden salir, no pueden encontrar la escapatoria. Y resulta que hay todo
una sexta escondida detrás de esa hierba. Y al final es como muy inesperado. Así, yo no entendí el final de la película. Hasta ese punto de inesperado. Bien, buen ejemplo, la voy a ver. Dragon Ball. ¿Cuál de todas? Soy experta en Dragon Ball. Hay muchísimos. Por ejemplo, ¿han visto Dragon Ball Super, la batalla con Broly? Lo que no me gusta es que ustedes van a hacer otro juego. Oye, o sea, en la batalla con Broly, yo que me he visto todas las películas, es como, no, cuando termina de la pelea, porque cada vez que iba como casi a iguales, Broly sacaba más poder y más poder y más. Pero que no lo mata a Broly, Y lo termina mató. de pelear, cambian la pelea. Exacto, de hecho, ni siquiera ganar. Ahí, perfecto ejemplo de suspense. ¿Por qué me llama el ver tantas ¿A mí? ver tantas cosas? El año tiene 165. Lo, Yo no veo. lo siento, es que soy muy televita. Me hizo una pregunta, ¿cuál es su película de Dragon Ball favorita? Mi película de Dragon Ball favorita. ¿Los fans de Dragon Se Ball? ahorra mucho. Se ahorra mucho el trabajo. Por eso está fácil. Ay, no sé, me gusta todo. A mí me gusta el juicio del Dragon Ball. Aquí están impresionados con el nivel de películas que tenemos. Brian, ¿y tú qué películas has visto? Así como para ejemplificar. Aunque sea una película que hayas visto cuando tenías 6 años, igual no sirve, a ver. Oh, sí, me acuerdo. Pero no has visto ninguna película ahora último. No. Nada te llama la atención. ¿Y lees? No. Tampoco. El celular no. Ves el celular y ya, a ver, ¿qué podría hacer con el celular? Memes no. ¿Algún juego? ¿Algún juego, sí? ¿Algún juego del celular que pueda tener estas características de tensión? Una noticia. ¿Qué es por juegos? Es uno muy bueno. Se llama Ultra. Es de un periodista, un camarógrafo, que va como a un asilo abandonado, a un psiquiatra. Ya, sí, eso es tensión, eso es juego. Es un juego. En donde uno está constantemente ahí como, ¿a dónde voy a ir? ¿Ah? Fire. ¿El free? ¿No? Free Fire. Sí, es que el free es de eso también, pues tiene que ver como con tensión, ¿o ¿no? Es de sobrevivir. Sí, pero. Esto es más que nada. Se trata de Ya, sobrevivir. pero en el free que van a andar matando gente, es tensión. Ahí hay tensión. El Ultra es un juego de acá en China te puede aparecer un psicótico y hay como espectros en el psiquiatra. Ya, ese juego sí me sirve. Eso es suspense. Ana, ¿tú qué película has visto que tenga suspense? Tampoco lo veo nada. ¿Y juegos? ¿Como los chiquillos? ¿Tampoco? Oye, los niños sanos que te tengo. Está bien, está súper bien. Y allá atrás, Juan José. Y yo digo, allá atrás, Juanjo. Pasa palabra, tío. ¿Y en la casa? ¿Qué otra película han visto que tenga estas características de misterio? Está el Benja, está la Laura ya me dijo, está el Lucas, está la Cori ya me dijo, Gabriel, Benjamín, Kelly, Juaco Santana, César y está el Juaco Rojas. Te veo. Kelly, lo mismo que le pedí a Connie, si la puedes describir. Y mientras Kelly nos describe escribiendo, hoy día, algo que se me fue en el principio, vamos a usar Kahoot, ¿ya? Así que si lo tienen instalado en el celular, Yo no me acuerdo. revísenlo. ¿Se puede? Y si necesitan internet, me tienen que avisar. Y yo tengo mi celular y el otro celular, así que ahí puedo prestar. No, lo tengo por lo instalado. Se llama Kahoot. No tengo. Lo puedes instalar. Sí, instálalo mientras. No, sí, todos van a jugar, así que tú vas a usar mi celular. Todos van a jugar. Kahoot. Yo tengo que Le voy a avisar a los chiquillos en el chat. Recuerden tener Kahoot en su cel. Sí, ¿Para qué eso? ¿Y qué eso? para cerrar. ¿Cómo se escribe? No, pero la aplicación. Se escribe Kahoot. Entonces, empezamos ya con las manos a la obra. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ve ahí, Brian? Un pepecito. Sí.
Abuelo. Ya, ¿qué ve Brian? Una casa. Una mujer. ¿Qué hace esa mujer, Amaro? Va a viajar. ¿Qué más ves tú, Alejandro? Yo veo que llega también. Que llega, ¿ya? Adam, ¿qué ves tú? Equipaje. Perfecto. Juan José, Que parece que va caminando. pareciera que va caminando, ¿cierto? ¿Ya? En la casa, Lucas Tello, ¿qué ve? Como alguien famoso porque están sacándole fotos. ¿Alguien famoso? Ya, bien. Y le vamos a preguntar a ver si está la Noemí. Creo que estaba, pero a lo mejor se me cayó. Sí, pues ya no la vi más. Le vamos a preguntar a César. César, ¿qué ves tú? Una persona en el aeropuerto. Una Están persona en el sacando fotos. aeropuerto. Bien. Aquí uno atinó, que fue Adam. ¿Qué dijiste? Equipaje. Ese es clave. ¿Qué tipo de texto iremos a leer? Mira, mira que la cabecita no lo da contra la. Sí, pareciera que hay alguien al lado, ¿sí? Aquí. Ahí están los piececitos. Como una niña. Piececitos de bebé. ¿Qué tipo de texto creen que vamos a leer hoy día? ¿Un texto literario o no literario? ¿No es literario? ¿No literario? Recuerden lo que hemos estado trabajando hoy día. Literario, pero yo creo que no es literario. Ya, hemos estado trabajando con el literario, ¿cierto? ¿Qué tipo de cuento creen que vamos a leer hoy día? Acuérdense del nombre de la clase. ¿La misterio? De misterio. Entonces, ¿el cuento de misterio es literario o no literario? Literario. Literario. ¿Qué tipo de género es el cuento, Brian? ¿Y cuánto? El cuento en sí, como género. ¿Qué tipo de género es literario o no literario? No. Todos los cuentos pertenecen a uno de esos dos, al literario o al no literario. Literario. Y acuérdense que si es literario, se subdivide en grupos. Puede ser narrativo, lírico, dramático y ensayístico didáctico, que es algo que vamos a ver mucho después. Entonces, este será narrativo, lírico o dramático. Dramático es cuando hay personajes que hablan, por ejemplo, que dice Carla, 2 puntos. Brian, 2 puntos. Eso es dramático. Entonces, este será un cuento narrativo, lírico o dramático. Ay, ahí está la Kelly que nos contó su película. Dice, un detective busca a un adolescente perdido, pero descubre una presencia maligna que se oculta en las grietas de su propio hogar. ¡Wow! Ya, eso quedó en el chat, así que lo voy a buscar. ¿Cómo se llama? Se llamaba... espérame, aquí está. Bueno. Shrek. Te veo. Bambi. Mira, ahí pusieron a Olé. Cuando se llevan al toro café al matadero, no sabían si lo iban a matar o no. Oh, sí, bueno. Entonces, ¿el cuento es narrativo, lírico o dramático? Lírico es un poema. Narrativo. Narrativo. Acuérdense lo que vimos al principio. Acuérdense que para que sea narrativo tiene que tener personajes, narrador, tiempo, espacio, acciones. Acuérdense. Situación inicial, situación de desarrollo, perdón, situación final. ¿Qué podrían echar en un qué podría ocultarse en un equipaje? Droga. Ropa, droga, ¿qué más? ¿Qué más se podría ocultar en un equipaje, Adam? ¿Solo ropa? Pero dice ocultar, cosas ilegales, ¿ya? ¿Ah? Marihuana, ¿ya? ¿Qué dice Juanjo? ¿Qué puede esconderse en una... No sé. He visto en el pase de repente uno se mete y se pone la esta del aeropuerto y ¿Ya? Ya, bien. Miren aquí la Kelly, un cuerpo. un enano. ¿Uno podría esconder un cuerpo en una maleta? Sí, pero con 16 bien. Sí. Sí. Depende del porte de la maleta. Depende del porte de la maleta también. Ya. Ahora vamos a leer el cuento que se llama El equipaje. Escuchen, El equipaje de Jorge Santos. Ustedes lo tienen en su mesa. Pueden dar vuelta a la hojita. Y dice más o menos así.
se había acostumbrado al ritmo del hotel. En esa época del año, las noches eran tranquilas, porque no había turismo, y los viajantes llegaban siempre durante el día. A la mañana, en cambio, prefería refugiarse en una de las habitaciones vacías, para no oír las voces de los clientes, que entre media luna y media luna comentaban el estado de los caminos o el éxito de los negocios. Se sentía muy alejado de la vida de los viajantes, siempre en camino, siempre con la ilusión de que en la próxima ciudad o en el próximo pueblo los esperaba la suerte que hasta ahora se les había negado. A él ya no le interesaba viajar. Tenía un lugar donde afincarse. Aprovechaba las noches para pasear por el hotel, recorría los pasillos desiertos, subía y bajaba en el ascensor. Si algún cliente se había mostrado impaciente o maleducado, él se encargaba de perturbar su sueño a través de ligeros golpes en su puerta. Pero la tranquilidad se interrumpió cuando apareció la valija. Ya la primera vez que la vio sola en medio de un pasillo, le produjo un inexplicable desasosiego. Esa vez pensó que alguien la había dejado olvidada. 2 semanas después volvió a encontrarla abajo, en el hall, junto a uno de los sillones verdes. Estuvo tentado a abrirla, pero se contuvo. Era una valija de cuero, algo ajada. La manilla se había roto y la habían reparado con hilos y sal. No sabía si estaba llena o vacía, porque ni siquiera la había tocado. Como la mayoría de los pasajeros del hotel eran hombres, supuso que era la valija de un hombre. Mientras miraba por la ventana del hotel, el camino que llevaba a la ciudad pensaba en la valija. Tal vez la había olvidado alguien mucho tiempo atrás, y los muchachos del hotel la habían sacado del sótano para hacer una broma. No encontraba otra explicación. A veces se sorprendía pensando en el dueño. La imaginaba una cara, un oficio, algunas circunstancias. Quizás bastaba abrir la valija para saber cómo era. Las cosas que uno pone en una valija son como el resumen de una vida. Ahí está todo lo que uno puede decir de sí mismo. Ahí está todo lo que uno puede esconder. Una noche oyó el ascensor que bajaba hacia él. Cuando abrió la puerta no había nadie, pero allí estaba, por tercera vez, la valija. Volvió a sentir el desasosiego, el temor. Ya era hora de abrirla. No sentía curiosidad, pero quería sacarse de encima el peso de la duda. Soltó las 2 trabas y la abrió. Revisó con cuidado su contenido, como un empleado de aduana que busca en los repliegues una mercancía prohibida. Había una navaja de afeitar, una novela policial, un frasco azul, vacío. Entre la ropa encontró una bolsita de lavanda. Fue ese olor lo que le hizo recordar. Entonces reconoció la navaja con la que se había afeitado por última vez. La novela que no había terminado de leer, sus 3 camisas que siempre doblaba con esmero. Reconoció su nombre al pie de una carta en la que se despedía de una mujer que ya, por su cuenta, se había despedido. Reconoció el frasco azul y recordó el sabor del veneno que había tomado de un trago, por motivos que ahora parecían ajenos. Los hoteles son lugares de paso, y él necesitaba un lugar definitivo. Salió a la madrugada, a la hora que eligen los vigilantes cuando tienen mucho camino por recorrer, y aunque le pareció que no lo iba a necesitar, llevó consigo el equipaje. Dice ajada, significa que está rota, perturbar, alterar, ligeros, suaves, la valija es sinónimo de maleta, inexplicable, incomprensible, desasosiego es intranquilidad, y las trabas son las cerraduras. ¿Reconocen un narrador aquí? Sí, el narrador es el personaje principal. Aquí estamos frente a un narrador protagonista. Hay un yo que dice, yo iba caminando, yo abrí la maleta. No, ¿cierto? ¿Qué ven ustedes? Ven un tercero, ¿cierto? Hay alguien que dice, él abrió la maleta. Y uno busca y dice, ¿ese narrador está aquí? No, entonces está fuera de la acción. Es un narrador omnisciente.
¿Reconocen personajes? Personajes. Ahora estamos hablando de entes de ficción. ¿Hay personajes? El hombre. Bien. ¿Reconocen algún lugar? El hotel. ¿Qué características tenía el hotel? ¿Era un hotel lindo o era un hotel rústico? Tenía más de un piso, bien. Era un hotel como grande porque tenía ascensor. Tenía ascensor, bien. Ah, no, Brian, no. ¿Qué más encontramos? ¿Habían pocos turistas o no, Miss? ¿Habían Bueno. pocos turistas? Tenía pocos turistas, bien. ¿Qué clase de turista tenía? Hay una parte que lo dice, que era un hotel más Iban de... gente de plata porque hablaban de negocio. Ya, bien. Era mayoritariamente hombres, ¿no? Había muchos hombres, bien. Entonces tenemos un tiempo, un espacio. El tiempo, esto está en pasado. No hay nada más que ubicar, porque dice, no encontraba, no hacía, revisó. Todo está en pasado, ¿ya? Y situación inicial. Tenemos aquí, se había acostumbrado al ritmo del hotel. Ya, nos está diciendo que está en un hotel alguien. Después dice que en esa época del año había gente tranquila. ¿Cuál es la acción que hace que se mueva el cuento? La maleta. La maleta que aparece en todas partes. Y después, ¿se fijaron en un detalle? Cuando dice, reconoció el frasco azul y recordó el sabor del veneno. Estaba muerto, me sorprendió. Ah, ¿qué le pasó a este personaje? Se suicidó. Estaba vivo, estaba ahí. Entonces seguramente la maleta era como el fantasma del equipaje. Me imagino una cosa, y es que el hotel es una metáfora del limbo. Ya, aquí están diciendo que el hotel podría ser una metáfora del limbo. Podría ser, pero lo textual es que había un hotel y que en ese hotel aparecía una maleta. Y que había un personaje que siempre estaba intrigado con la maleta y no sabía qué onda, hasta que un día le apareció la maleta y la abrió. Y ese es el fin del desarrollo, porque al final nos dice que los hoteles son lugares de paz y él necesitaba un lugar definitivo. Salió a la madrugada, a la hora que eligen los viajantes cuando tienen mucho camino por recorrer. Y aunque le pareció que no lo iban a necesitar, llevó consigo el equipaje. ¿Por qué no iba a necesitar el equipaje? Porque estaba muerto. Ahí tenemos una historia de suspenso. Ahí, Brian, tú que no habías visto películas de suspenso, aquí hay suspenso. Uno dice, profe, el cuento era fome, era como, ¿qué onda? Pero si uno lo puede analizar, aquí, primero habla de que le aparece la maleta. Otra vez. Y él nunca se atreve a abrirla, porque dice, no, eso no es mío, entonces no lo puedo abrir. Hasta que al final descubrimos por qué. Por eso al principio, ¿qué se puede ocultar en una maleta? Muchas cosas. Entonces la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes características del texto, del relato de misterio, perdón, se puede observar en el texto leído? A. La presencia de la maleta genera un ambiente de tensión. B. El relato se basa en un asesinato por temas amorosos. C. Existe un personaje sobrenatural que tiñe de miedo el relato. D. Se trabaja el tema del viaje a lugares desconocidos y tenebrosos. Entonces, antes de que me contesten en la casa, observen la pregunta, no contesten nada y vamos a ir a la estrategia. Observenla, recuérdenla y aplicamos la estrategia. Primero, hoy día la estrategia viene hecha, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo. Tenemos que leer la pregunta y explicarla con nuestras propias palabras. Entonces la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes características del relato de misterio se puede observar en el texto leído? Si nosotros explicamos esa pregunta, lo que nos está pidiendo es reconocer una característica del relato de misterio en el texto del equipaje. Eso es lo que está pidiendo. Paso 1. Siempre cuando estemos analizando este tipo de texto, ustedes se fijan en la pregunta.
¿Qué me están preguntando? Acuérdense que el objetivo de hoy día tiene relación con explicar situaciones que aparecen en un relato de acuerdo a una temática determinada. La temática de hoy día es el relato de misterio. Primero. Segundo paso, recordar lo que sabemos sobre el relato de misterio. Entonces, ¿qué información tenemos que tener clara del relato de misterio? Primero, tenemos que saber que estos cuentos utilizan el suspenso. Ahí, si quieren, van tomando apuntes, si quieren, van sacando pantallazos los que están en la casa. Bacán. Si quieren, ustedes sacan fotos de esto, pero esto es importante, que tengan esta parte de los pasos. Vamos a tener que hay una tensión constante, que hay personajes fantásticos. ¿Había un personaje fantástico en este cuento? El tipo, ¿cierto? Porque el tipo estaba muerto, bien. La narración es detallada, o sea, nos contaron cómo era el hotel, cómo era ¿Miss? el cuarto donde estaba. Dime. No entiendo eso del personaje fantástico. ¿A qué se refiere fantástico? Cuando hablamos de un personaje fantástico, es que tiene características que no son normales, comunes a nuestra realidad. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos frente a un personaje que es un fantasma. No, Megamente no es un fantasma. Megamente es ciencia ficción. Pero después lo hago. Entonces, ahí está el personaje fantástico, que tiene una característica especial. En este caso, la característica especial es que es un fantasma. En el caso de la película que yo ejemplifiqué delante, con la huérfana, es esta niñita, o sea, no esta niñita, esta mujer que no crece. Entonces tiene cuerpo de niña. Y en esa película, esa niña lo que hace es como tratar de matar a la familia que la adoptó. Porque es mala, muy mala. En el caso de esta búsqueda implacable, el detective, ese papá que tiene que salvar a su hija, es un tipo que domina las artes marciales, que domina el mundo de lo que es oscuro, pero muy bien. O sea, es una persona que derrota a toda una mafia. Una persona, una mafia, ni la policía lo puede hacer, pero él sí. Ahí tenemos una característica especial. Otra característica del relato de misterio es que nos va contando las emociones de los personajes. El ambiente físico es hostil e inseguro y el ambiente psicológico está en la tensión, las dudas y los miedos. ¿El personaje principal de este cuento tenía miedo? ¿Tenía miedo cuando le aparecía la maleta? Entonces imagínense, así como ustedes, no sé, imagínense yo fuera pesada, súper pesada y me aparezco en todas partes. Y es como, ya, ¿qué onda? ¿Me está persiguiendo? ¿Me está persiguiendo? Eso. Entonces es como, y el desenlace es inesperado. Aquí se me está ahogando Brian Bascur, se me puso rojo. Se tomó la talla, estuvo bueno. Paso 2. Entonces, ¿qué es importante en los cuentos de misterio, chiquillos? Esto. Ustedes tienen que saber cuáles son sus características. Así que los que están en la casa, saquen pantallazo, a ustedes les autorizo a sacar una foto. Sáquenla. Porque aquí está un resumen de lo que es el cuento de misterio. Vamos, sáquenle una foto. Sin miedo. O por último, uno que saque una foto y la mande por algún grupo, o lo que sea. Pero esto es sumamente importante. Porque de esa forma, ustedes van a poder responder las preguntas. Que soy chistoso. ¿Me achico a mí misma? Sí. Ya me achico al tío, jefe. Ahí. Ya ahí saquen. ¿Eh? Eso es importante porque lo vamos a usar a lo largo de la clase. Ustedes en la casa, por favor, saquen el pantallazo, ¿ya? Paso 3. En el paso 3, tenemos que recordar, bueno, aquí dice leer el relato, o sea, otra vez volver al texto y ubicar los hechos, los acontecimientos, los rasgos, los pensamientos, todo lo que se presente en él y que a mí me cause cuidado. Y miren, uno aquí trabaja de esta forma. Voy a poner acá.
Características del características del relato de misterio, ya las vimos delante, están allá. Tiene suspenso, hay una narración de ambiente detallada, un ambiente físico que es hostil, el ambiente psicológico tiene dudas, tensiones, miedo. Y el desenlace es inesperado. Aquí nadie se esperaba que el tipo estuviera muerto, ¿cierto? Nadie. ¿Qué características de eso se presentan en el cuento? Primero que todo, hay un equipaje en medio del pasillo, una valija, dice ahí, una maleta. Una maleta. ¿A quién se le olvida la maleta? A nadie, porque es lo que lleva todas nuestras cosas. Entonces, ah, bueno, después dice, el hotel se sentía, no, perdón, el personaje principal se sentía muy alejado de la vida de los viajantes. ¿Se fijaron en esa parte? Que él decía que él prefería estar lejos, pero estaba mal. Después dice, una noche oyó el ascensor que bajaba hacia él. Cuando abrió la puerta, no había nadie. Pero allí estaba, por tercera vez, la valija. Otra marca de suspenso. Y la última dice, salió a la madrugada, a la hora que eligen los viajantes cuando tienen mucho camino por recorrer. Y aunque le pareció que no lo iba a necesitar, llevó consigo el equipaje. Ahí hay marcas de lo que está allá. Por ejemplo, el suspenso en el primer punto, la valija en medio de un pasillo. Narración detallada, hay emociones y pensamientos de los personajes. Se sentía muy alejado. Ahí está la marca. Hay un ambiente físico hostil e inseguro. Y el psicológico se centra en la tensión y la duda. Este punto. Oyó el ascensor. No había nada. Y al final inesperado. Salió a la madrugada. O sea, ¿a dónde se habrá ido? Se fue a penar a otro hotel. Y ahí viene el paso 4. Leemos las alternativas de nuevo y observamos cuál de ellas corresponde a lo que vimos en el paso 3. Entonces, ahora los que están en casa deben contestar por el chat. Ustedes me contestan acá. ¿Cuál de las siguientes características del relato de misterio se observan en el texto? La presencia de la maleta genera un ambiente de tensión. B. ¿El texto se basa en un asesinato por temas amorosos? No hay ninguna marca, ¿cierto? Vamos a eliminarla al tiro porque no hay ninguna marca que me diga, uy, lo mataron porque está enamorado. No, eso no está. 3. ¿Existe un personaje sobrenatural que tiñe de miedo el relato? Sí. Pero nosotros sabíamos que ese era un personaje sobrenatural. No. Yo pensaba que la valija sí. ¿Te fijas? Pero la valija es un elemento, no es un personaje. Si la valija hablara, sí. Pero no habla en este caso. Acuérdate que en la ficción todo puede pasar. ¿Sabes por qué no puede ser también? ¿Ya? Porque especifica que él lo tomó por decisión propia. Ya. Fue homicidio, no suicidio. Ah, muy bien, ya. Tú estás sacando la B, ¿cierto? Sí, la B. Bien. Acá me dicen que la B se elimina porque en el texto dice que él se suicida. No hay un homicidio. Bien ahí, Alejandro. ¿Se trabaja el tema del viaje a lugares desconocidos y tenebrosos? No. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? La A. Vamos a ver en el chat cuántos respondieron. Nadie respondió. Chiquillos, ¿dónde está la gente? Ya, ustedes. Bien. ¿Yo? No. La Laura respondió. Bien, Laura. Entonces, la siguiente. Lo que pasa es que me emocioné cuando. Yo creí que iba a mandar el mensaje y iba a responder, lo siento, es que me emocioné cuando empezamos a hacer el descarte. Ya, la siguiente la hacemos con los que están en la casa con el chat. Ya, chiquillos. De nuevo, ¿qué característica del relato? ¿Qué característica del relato de misterio se observa en el equipaje? Dice, el equipaje. El cuento. A. El carácter solitario y huraño del protagonista es el centro del misterio. B. La ubicación del hotel y sus alrededores generan tensión en el lector. C. La figura fantasmagórica de la amada del protagonista genera miedo. D. El suicidio del protagonista se presenta como un final inesperado. Vamos.
Miren, ¿cómo era? A, B, C y D. ¿Ya? Ustedes. Ustedes en la casa, ¿cuáles son? Acuérdense del paso 1. Así, mira, así. Paso 1. Entender la pregunta. Paso 1. Entender la pregunta. Me están preguntando lo mismo que en lo anterior. Me están diciendo, ¿qué característica del relato de misterio se presenta en el cuento? Paso 1. Paso 2. Ustedes le sacaron fotos. Ustedes le sacaron fotos. La tienen ahí. Revisen su foto. Ocupen el celular que yo les doy permiso. Sacaron una foto ustedes de las características de un cuento de misterio. ¿Por qué les dejé sacar esa foto? Porque es un resumen muy concreto. Paso 3, lo que hicimos anteriormente. Poner las características del texto en un lado y después cómo se visualizan esas en el cuento. Está hecho. Y la 4 es contestar. Entonces, vamos en la casa. ¿Usted dice? ¿Usted? ¿Y usted? Eso. ¿Y usted? Así, mira. Así, ¿o no? Sí, parece una letra. Y ahí Laura contestó. ¿Y dónde está el resto? Está el resto, señores. Tengo 10 participantes, solo ha contestado 1. 2 han contestado. Joaquín, Kelly, 3, bien. Laura, Joaquín y Kelly. ¿Dónde está? Joaquín Santana contestó. Connie, Gabriel, Joaquín Rojas, Kelly contestó. Noemí. No. Ah, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No me había dado cuenta. Menos mal que lo dijiste. Entonces, vamos haciendo descarte. Aquí en la sala hay un 100% para una alternativa. La B también. ¿Cuál? La B. La B podría ser. ¿Ah? Entonces, miren, vamos a ver. El carácter solitario y huraño del protagonista es el centro del misterio. ¿Es el misterio del cuento? ¿Cuál es el misterio? El equipaje. Ese es el misterio. Tranquilo, Amaro. No, porque como que quedaste en el shock, así como, hoy yo no iba a decir eso, pero no importa. No, aquí el equipaje es el misterio. Ese equipaje que le aparece en todas partes. Acuérdense la situación inicial. ¿Qué nos presentaron al principio? Nos dijeron que el tipo estaba en un hotel, feliz de la vida, etc. Y que no, le gustaba estar lejos de la gente, etc. Complicación, empieza a aparecer el equipaje. Aquí, allá, acá. Dime. La B tampoco puede ser porque lo que genera tensión es la maleta. Bien, miren, la B aquí, Alejandro nos acaba de decir, la B no puede ser porque el hotel y el lugar no es el que genera tensión, el que genera la tensión es la maleta. Bien, hay una figura fantasmagórica de la nada del protagonista que genera miedo. En ninguna parte hablan de la amada. No hay amada aquí, así como que... Lo único donde la puedes llegar a mencionar es con la carta. Claro, en la carta la menciona, exacto. Entonces, ¿cuál es la característica que se presenta? El final inesperado. ¿Por qué? Porque nadie se esperaba que el tipo se había suicidado. Y ahí está el descarte. ¿Se fijan que haciendo una vez el paso a paso logramos hacer esto? Ahora todos mis dibujos y nos vamos a la... Ya, me queda para hacer la siguiente pregunta y después me voy al cierre. Miren, ¿por qué razón ahora se transforma, la maleta, perdón, se transforma en un elemento propio de los relatos de misterio? Entonces, ¿qué me están preguntando ahora? ¿Me están preguntando por la tensión o me están preguntando por otra característica de los relatos de misterio? Porque dice, ¿por qué razón la maleta se transforma en un elemento propio de los relatos? ¿Ya? ¿Tranquilo? Dice, porque un viajero la dejó olvidada en el hotel hace mucho tiempo. A ver. ¿Por qué no lo hace eso? ¿Al revés? No. Después dice, porque aparece en todas partes, persiguiendo al protagonista. C, porque se describe como una maleta muy antigua y enorme. Y la D, porque en su interior contiene una pistola y un libro. ¿Cuál eliminamos al tiro? La pistola.
Ya. ¿Por qué eliminamos la pistola? Porque no tenía pistola, tenía un veneno. Ya, había una navaja, acuérdense. Sí, Puede también. ser Y, ah, que tenga una navaja de había una navaja de afeitar y estaba el frasquito azul que estaba vacío. Bien. Después dice, porque se describe una maleta muy antigua y enorme. ¿Eso causa tensión? ¿Solo decir que es una maleta vieja? No. Entonces ahí la eliminamos. Ahí Connie ya puso su alternativa, Laurita también, César, Kelly, no, ahí son las anteriores. Ya. Después tenemos la duda entre la A y la B. ¿Porque un viajero la dejó olvidada en un hotel? No, ¿cierto? Porque en el fondo eso no les da la característica, porque ¿a cuánta gente no se le puede quedar algo en el tren o en un hotel y listo? Por ejemplo, en Santiago, dato que les doy, si a alguno se le queda un bolso en el metro de Santiago, se activa el plan de antibomba, inmediatamente. En serio. ¿Por qué? Porque pueden ser estos bolsos bombas que explotan en cualquier parte. Y ese es el protocolo que tienen en el metro. Qué genial. Voy a acabar una maleta. No porque te buscan con las cámaras. En el metro, las cámaras son tan bacanes que tú estás ahí abajo, la cámara está muy allá y te puede ver hasta la espinilla que tenía en la nariz. Qué genial. Voy a acabar una bomba. Lo digo de fuente fidedigna porque mi marido trabaja ahí, en eso. Y anda mirando las cámaras y todo. Y una vez yo fui a Santiago, íbamos con mi hijo y él nos mandó una foto de cómo nos veíamos en las cámaras. A ese nivel de estrés. Y la correcta, como bien dijeron aquí ustedes, bien chiquillos, es la B. Porque la maleta aparece por todas partes, persiguiendo al protagonista. La maleta está ahí, el tipo mira para allá y está la maleta. Acuérdate de tu talla. Acuérdate de tu talla. Acuérdate de tu talla. No la voy a repetir, solo voy a decir que te acuerdes de tu talla. Eso es tensión. Y tú miras para allá y es como, ojo, mira para acá y estás acá. Eso. ¿Ya? Para que haga ahí la relación. Y la última pregunta es abierta, así que la tienen que contestar los chiquillos de la casa por el chat. Y ustedes en su cuaderno. Dice, ¿qué otra característica del relato de misterios observan en el texto leído? O sea, ya vimos la maleta, ya vimos el personaje y su final inesperado. ¿Qué otra característica de la narrativa de misterio ustedes se encuentran en el cuento del equipaje? Vamos, anótalo. Vamos, Brian. Vamos, Amaro. Vamos, Juanjo, con ánimo. Ya, vamos. Ya, chiquillos en la casa. ¿Qué otra característica del relato de misterio observamos en el texto leído? Adam, ¿tienes Kahoot? ¿Sí? Ya, pero tiene. ¿Tiene Kahoot usted? Ya, ¿usted? Sí, usted sí, usted no. ¿Kahoot? No. Ya, entonces tengo. A mí me hace falta que ¿Ah? Porque con uno trabajo, por ejemplo, ustedes si me mandan un WhatsApp, a este me llegan, este es mi celular de trabajo, y este es mi celular personal. Entonces, acuérdense que vamos a jugar con café. Y ahí Laurita nos contestó. Bien, él siempre andaba solo y nadie más veía la maleta. Yo puedo decir algo similar, y es que en algún momento aparece un personaje secundario, terciario, siempre está solo en el Ya, pero ahí la característica que sí. predomina. También saben lo que... Ya, pero se nombra, no. No, pero tranquilos, es que esa es una característica en sí, Alejandro, del cuento. Acá Alejandro me dice que él se dio cuenta de que solo actúa el personaje principal. Esa es una característica de los cuentos. ¿Por qué? Porque los cuentos necesitan ser breves, necesitan una unidad de acción. Si ponen muchos personajes, se van a generar otras acciones. Entonces ahí, por eso hay que tratar de adaptar. Bien ahí, Laura, bien ahí tú también. ¿Qué características encontraste tú, Brian? Pero piensa, acuérdate que tiene que tener un ambiente hostil. ¿Había un ambiente hostil, desagradable? ¿Ah? Pero piensen en el cuento. ¿Había un ambiente hostil, desagradable? ¿Sí o no? Los pasillos cuando se encontraba
Bien, ahí tenemos un ambiente hostil, característica del género que estamos trabajando, el relato del misterio. ¿Había tensión todo el tiempo? Sí. Sí, o sea, el tipo miraba para allá y había una maleta, miraba para acá y había otra vez estaba la misma maleta. Esas son las características que ustedes tienen que reconocer. Y ahora, en el cierre es lo que vamos a hacer por medio de Kahoot. Así que quiero que todos estén ahora en Kahoot mientras yo lo abro. Así que, Kahoot. Ya, y vamos a ver aquí. Déjenme abrir los primeros que te los paso. Tengo que poner ¿Cómo se usa? un pino, ¿no? Sí, pues, el pin yo se lo voy a dar. Espérenme que me está pidiendo que lo abra. Oh, yo pensé que lo tenía listo. Carla. Aquí. Ya, mira. Y el 2. Cuando yo te diga el pin, tú no lo das ahí. El estudiante, claro. A ver. Ah, tenés que, como, por aquí voy por la... Ah, que te está haciendo que pintar. Y me da punto por poner mi cara. Aquí. El pin yo lo. Ya ven, ahí está la clase del 15 de septiembre. No es esta clase. ¿No? Ya, y ahora nos vamos a mi Kahoot. ¡Hola! ¡Hola, Emma! Ay, la Trini, ¿no? ¿Cómo están? Yo soy la mamá de José, mira. Ahí estoy. Cuando estoy en la clase, me ayuda a José Luis. Son las compañeras de mi ¿Qué cosa? de Kinder A, primero medio. Aquí está el play. Hola. Chao. ¿Y vinieron, no? Ah, muy bien. Ya, chiquillos, los que están en la casita. Ahora, el pin es el... Ay, lo tengo que compartir. Carla. Ya, 276 2263. Vamos los que están en la casita. Nombre. El que usted quiera. Malaya. Tu nombre. Que no sé, ahí el Brian o Bastur o lo que tú quieras. Ahí el JJV, Juan José Venera, ¿cierto? Sí. Amaro, Alejandro, Laurita. Lucas Tello, bien. Me pregunto si tú Ahí está Bastur, ¿eh? el nombre de la pantalla, ¿cómo le pongo que sí? Ay, ¿tienes que poner que sí? Vamos a ver, vamos a ver. Se quedó pegado. Ya está haciendo el juego. Lo que pasa es que yo todavía no empiezo el juego. ¿Qué hay que hacer? Eso es lo que tiene que pasar. Ya, miren, los que no saben usar Kahoot se los voy a explicar. Yo voy a dar una pregunta y en su celular les va a aparecer solamente los colores de la alternativa. Entonces tienen que poner atención a cuál es la alternativa correcta. Les va a aparecer un círculo, les puede aparecer un cuadrado, un diamante y un triángulo. Entonces, ahí la idea es que ustedes vayan respondiendo. Entonces, aquí igual hay ganadores, pues, los que responden más rápido, los que no se equivocan tanto y todo. Ah, puede ser. Le pondríamos emoción con el puntaje. Puede ser, lo voy a pensar. ¿Y qué es el palito? ¿Cuál? La cámara. La cámara, sus compañeros lo ven ahí. Entonces, si yo hago esto, ahí sus compañeros lo están viendo ustedes. ¿Eh? Y ahí dice, si ni se ven. Este es un reality show. Ya, partimos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo tengo el mismo. Y me imagino que alguno de la casita no se puede conectar, pero si no, participe aquí jugando con nosotros. Ya. Ahí dice. ¡Partimos! Pregunta número 1. ¿En qué consiste la narración? En una descripción de hechos, el rojo, en una encadenación de hechos, el azul, en una exposición de hechos, el amarillo, o en una argumentación de hechos. ¿Qué hace la acción en la narración? ¿Se encadena una tras otra? ¿Solo se describe? ¿Se defiende una postura? ¿O hay una exposición de hechos? Elijan una. ¿Sí?
Oh, recién es la 1. Recién es la 1. ¡Uy! ¡Solo 1! Recuerden siempre, cuando hablamos de narración, hablamos de hechos encadenados. Cuando yo describo, no es narración, porque estoy solo dando características. Cuando yo argumento, tengo que tener una tesis, y eso es texto no literario, ¿ya? Para que lo recuerden siempre. Y cuando yo expongo, solo informo, como una noticia. La noticia es expositiva. Solo informo. Vamos a ver quién fue ese uno. César Díaz. Mira el César. Bien, César. Va ganando el César. Pregunta número 2. ¿Cuál es la estructura de la narración? Rojo, situación inicial. Azul, nudo. Amarillo, situación final. Y la verde, todas son correctas. Bueno, esta es verde. Por eso estoy dando los colores a ustedes. Vamos, situación inicial, nudo, situación final o todas. Vamos a ver, hay 8 respuestas. Vamos a ver. Bien, todas son correctas. Recuerden que la situación dentro de una narrativa vamos a encontrarnos con situación inicial, nudo o desarrollo y situación final o desenlace. Las 3 siempre van a estar. Bien ahí, vamos a ver quién fue más rápido. César Díaz va en primer lugar todavía. Bien, César. Laura ahí entró rapidito y Alejandro también. Amaro también apareciste y ahí está la Noemí. Bien, chiquillos. ¿Verdadero o falso? ¿La novela de misterio utiliza el suspenso? True o false. True es verdadero, false es falso. No le cabe el idioma a eso. ¿La novela de misterio usa el suspenso, chiquillos? ¿Verdad? ¡Oh, bien todos! Bien, eso significa que todos entendieron. Llega a poner que no. Brian, ¿ibas a hacer eso solo para llevarme la contra? Sí. Igual te hubiese explicado todo, pero para que te quedara claro. Pero sí, acuérdense que el elemento principal de la novela de misterio es el suspenso. Y el suspenso nos lleva a la tensión. Acuérdense de las cuerdas de la guitarra. Uno piensa que se van a salir, pero no. Cada vez están más tensas y tienen una vibración distinta. Lo mismo pasa con un cuento de misterio. Alejandro, bien. Ahí César, imbatible. Vamos a ver. ¿Cómo es el ambiente físico de la novela de misterio? Rojo, ¿es desagradable para los personajes? Azul, ¿es seguro para los personajes? Amarillo, ¿es hostil e inseguro para los personajes? Y la verde, ¿es agradable para los personajes? Vamos, ¿cómo es el ambiente? Hostil e inseguro, bien. Los que marcaron rojo, les explico por qué no es desagradable. Lo que pasa es que cuando uno habla de desagradable, es muy general. Entonces, algo desagradable puede ser algo que me dé miedo. Por ejemplo, no sé, un zombie yo lo encuentro como desagradable. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, yo puedo decir que el día, pese a que está bonito, yo lo encuentro desagradable, porque se brilla el sol. Entonces, muy general. Acá, en el relato de misterio, es hostil e inseguro. Eso tienen que tenerlo clarito. No se les puede olvidar. Bien ahí los chiquillos. Y espero que los que marcaron el rojo hayan entendido. Vamos a ver. Miren, Amaro viene como fuego. Laura pasó adelante con 2821. ¡Uy! Me adelanté. Me quedo. Espérenme. Me apuro. ¿Cuántos pasos seguimos hoy día? 5, 4, 3 o 6. No. Eran 4. Nadie le escuchó, acuérdense. Leer la pregunta, reconocer las características y después era reconocer las características en el cuento y después contestar. Ya, nos quedan 2. Vamos por el Ya, ¿cuál de estas características es de la novela de suspenso? Sus personajes son animales, sus espacios son coloridos y agradables, posee una acción única o posee un final inesperado.
¿Dónde está Seba? ¡Ay, con el teléfono ya! Pero el Capuz todavía te reconoce. Bien, pues es un pirata. Y la última, y no molesto más. Y vamos a ver quién ganó. ¿Cumplieron el objetivo de hoy día? ¿Pudieron explicar las características del cuento de suspenso en un cuento? ¿Sí o no? Bien, 8, gracias. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. ¿Hay quien ganó? ¿A quién ganó? Perdón. Ay, pero ¿quién ganó? Venga, yo pensé que se querían ir. Vamos a ver quién ganó. Tercer lugar. ¡Abuelo! Segundo. Alejandro. ¡Tarataca! Mira, el cuarto lugar fue con José y el quinto fue César. Bien, chiquillos. Les mando un beso a los que están en la casa porque ya salieron a recreo aquí los chiquillos. Besos. Chau, chau. Los quiero.